Bueno, ante todo, buenas tardes. Es un gusto que demos comienzo a este programa que pensamos que cumpla la finalidad de ocuparse de los asuntos del sur global y en particular de lo que está pasando muy cerca nuestro, en nuestro país. Pensamos que podríamos crear un eslabón para compartir con ustedes una serie de congresos, ponencias, trabajos de universidades, trabajos vinculados a think tanks, eh, todo aquello que podríamos pensar está en la órbita del CONICET, toda aquella producción a veces intelectual que queda encapsulada en ciertos circuitos, y lo que queremos es democratizarlos, abrirlos, poder ofrecerles ese contenido para ayudar a algo esencial y necesario, que es contar con herramientas para debatir, eh, para poder tener más elementos para producir un insumo fundamental que es hacer más política, que podamos hacer algo de lo político. En relación a esto, vamos a tener una suerte de invitados que nos van a poder contar casi en vivo, transmitir qué es lo que está ocurriendo desde el foro de Davos, desde cualquier situación de investigación en ciencias sociales que pase en nuestro país. Este programa nace en un determinado contexto y que es imposible no acercarnos al horizonte de la época y contarles que, bueno, que hay una preocupación para compartir con ustedes que está basada en un hecho que quizás los psicoanalistas estamos bastante acostumbrados a percibir, que es que cuando en una sociedad, en un grupo, en una institución, en cualquier lugar, se naturaliza la violencia en todas sus formas, el odio explícito, implícito, cuando eso se comienza a banalizar, eso implica que no estamos advirtiendo la dimensión de lo trágico. Y me parece que esta es una advertencia donde, si no tomamos en cuenta ciertos hechos que están ocurriendo, crímenes, ciertas desapariciones, cierto tipo de dificultad para poder esclarecernos, debatir y no caer en el goce del mero chisme o rehuir a la verdad. Bueno, en función entonces de esto que se nos está presentando como una crisis, me parece muy oportuno que podamos conversar, que podamos establecer ese género, restituir algo de la conversación, que es algo cada vez más difícil. No pensamos aquí en ponencias universitarias, no pensamos aquí en trabajos escritos, pensamos, y este sería el objetivo, que podamos como establecer una conversación con mi invitada de hoy y de otros programas, que está acá junto conmigo, que es Adriana Rodríguez Pérsico. Adriana está vinculada desde hace muchos años al campo de la literatura, de la crítica literaria, es titular de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET. En estos tiempos el CONICET, ¿no?, que está tan en debate, hoy escuchaba algo así como que hay que priorizar solamente aquello que se pueda verificar, tornar una mirada aparentemente hiperproductiva. Habría que preguntarse qué quiere decir eso, Adriana. Pero como vos has venido pensando desde la literatura esta idea de la crisis, y sobre todo en Latinoamérica, y has explorado algunas manifestaciones, novelas, escritos y demás, te doy la bienvenida en principio y te pido que conversemos un poco acerca de esto que hace tanto tiempo
vos venís trabajando. ¿Qué nos podés empezar a contar acerca de eso? Bueno, muchas gracias. Yo quisiera comenzar con el recuerdo de Benjamin, de Walter Benjamin, cuando le otorga al historiador la tarea de apropiarse de un recuerdo tal como relampaguea en un instante de peligro. O sea, quizás, digamos, para rescatarlo y salvarlo, hacerlo material de alguna forma. Y me gusta, digamos, pensar esto no solamente la tarea del historiador, sino también la tarea del crítico literario o la tarea del escritor. Digamos, podemos reemplazar la palabra historiador por algunas otras digamos, profesiones o digamos que el arte, yo pienso, el arte en general puede iluminar ese instante de peligro, y sabemos que las relaciones entre historia y literatura se dan siempre, que las relaciones entre historia y literatura o entre realidad y literatura no son mecánicas, pero siempre la literatura trabaja con distintos materiales de la realidad. Puede trabajar con la historia, puede trabajar con la política, puede trabajar con otras literaturas. O sea, la literatura elabora siempre esos materiales, deformándolos, yuxtaponiéndolos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en mi forma de ver, la literatura tiene una gran capacidad para materializar lo abstracto. O sea, la literatura le pone a ciertas cuestiones que están en la sociedad, a ciertos debates, le pone el rostro de personajes, las historias de vida, o sea, y con eso realmente es muy eficaz, ¿no? Elabora todos esos, elabora debates, por ejemplo, que se dan en la sociedad. Digamos, uno puede asignarle a la literatura una cantidad de funciones, incluso no tener función. Es un largo debate en la teoría estética eso, pero digamos en esta cuestión que nos ocupa, que es la cuestión de la crisis, digamos es muy interesante cómo la literatura elabora tópicos como el hambre, la pobreza, la exclusión, la desintegración del tejido social, en fin, la violencia, por supuesto. Y yo estaba pensando, digamos, como la crisis como punto de ruptura del sistema, ¿no? Como punto de ruptura del funcionamiento del sistema. Entonces, por ejemplo, ¿estás pensando en el 2001, por ejemplo? Estoy pensando... ¿Desde dónde más o menos empezaste? Estoy pensando en la literatura, pero no solamente en la literatura argentina, estoy pensando también que en estas últimas décadas se dan en toda... estamos inundados prácticamente de películas o de series o de libros o lo que fuere, que que actúan toda clase de distopías o que ponen en funcionamiento toda clase de distopías, ¿no? O sea, eso en la actualidad, ¿sí? En la actualidad. O sea, como una diferencia de los 70, donde lo que pareciera que se esperaba era justamente el desarrollo de lo utópico. Exactamente. Las distintas variaciones de lo utópico. Exactamente, digamos, y eso comienza, creo que, digamos, cuando empieza, o sea, cuando es la caída del muro de Berlín, digamos, las utopías de las décadas de los 60 o de los 70, que podrían estar relacionadas con ciertas revoluciones. Una digresión.
Sé que estás estudiando muchísimo, vos trabajás hace muchos años la obra de Piglia, Sí, Ricardo Piglia, sí. pero sé que estuviste, una curiosidad, los manuscritos de Piglia, de los diarios de Piglia, los compró Estados Unidos, están en Princeton, en la universidad, donde vos has tenido que viajar para leerlos, Sí, porque son así material privado de la universidad, que te dejan a cuentagotas ir y revisarlo. Bueno, algo más de nuestra dependencia cultural, que los diarios de Piglia hayan sido comprados. Y Sí, ahí hubo una así. cuestión también Bueno, de... pero un dato, una nota de color. Sí. Pero a mí lo que me parecía interesante es que vos estás investigando el viaje de Piglia a China, ¿no? Sí, En yo los en realidad 70. lo que estoy haciendo es leyendo trabajando sobre los cuadernos que dieron origen, que son los materiales. Él llevó durante toda la vida un diario. Ujú. Digamos, yo estoy trabajando en cuadernos, en muchos cuadernos, que alguien dijo en 327 cuadernos, en realidad los dedicados propiamente al diario son más o menos unos 80 cuadernos, 85 cuadernos. Ujú. Y dentro de ellos, que son la base sobre la cual Piglia hizo los diarios de Emilio Renzi. O sea, hay varias escrituras, varias superposiciones de escrituras. Ahí averiguaste que hizo un viaje a China. Ahí, bueno, sí, no, yo el viaje a China lo conocía. Lo que pasa es que Ricardo no llegó, sacó de los cuadernos, de los diarios de Emilio Renzi, sacó todo lo que correspondía, no incluyó lo que correspondía a los viajes a Cuba y al viaje a China, y con la idea de retomarlo después, pero no tuvo tiempo, se murió antes. Entonces eso, bueno, sí, vos decías, volviendo al tema Los 70, ¿no? de los 70 y las utopías, evidentemente... el intelectual comprometido, Fanon, qué sé yo, comprometido, todo eso pasó a ser el exactamente. intelectual desencantado de los 90, ¿no? Exactamente. Algo por el estilo. Ese Exactamente. pasaje, ¿no? Exactamente. Y decime, entonces, sí. lo que yo, digamos, esas utopías de los años 60 y 70, que, bueno, son utopías no realizadas. El viaje a China, no solamente fue de Ricardo Piglia, digamos, hay una importante extensión del viaje, porque el viaje a China, en realidad el viaje a China en Argentina comienza en los años 50 y 60. O sea, Piglia fue la segunda generación de jóvenes que buscaban, viajeros, movidos jóvenes, por un militantes, ideal de la revolución. Pero no solamente eso, sino que en el digamos, entre a partir de los 50 hay una confraternidad con China, amigos de China, y realizan viajes a China María Rosa Oliver, Bernardo Cordon, el filósofo Astrada, o sea, hay una, todos ellos producen. Piglia, Pero entonces, en los 70 sí. Hay no solamente en los argentinos, sino que también los franceses viajan a China. O sea, ahora, nunca dejó de ser historiador, Piglia, ¿no? A pesar de ser, abrazar la escritura, la literatura. Yo pensaba, si hay algún joven que está escuchando este programa, ¿por qué debería leer a Piglia? ¿Por qué le recomendarías, por ejemplo, leer textos de Ricardo Piglia? ¿Qué le dirías? Bueno, ¿Por qué? Digamos, es uno, a mí me gusta, me gusta la mezcla de géneros que hace Piglia, en donde ficción y no ficción se cruzan. Me gusta Piglia como crítico literario porque tiene una visión sobre todo él trabaja mucho con literatura argentina, con el tema de genealogías, tradiciones. Y me parece que fundamentalmente es un gran
narrador, ¿no? También, sí, es un gran narrador. Bueno, y estabas... No, estaba diciendo la cuestión de la utopía, digamos, el viaje a China en los años 70 es ir a ver la utopía, Eso. la utopía realizada. Eso. De los tiempos de utopías y de ver la utopía, la revolución realizada, pasamos a las distopías. Pasamos a lo distópico. Y a las contrautopías. O sea que estos son tiempos de distopías, que vos estás como de alguna manera estableciendo una genealogía, agrupás textos. Sí. Y esos textos ¿qué te permiten leer? ¿Qué descubrís a través de eso? ¿Cómo dan cuenta de esta crisis? Por lo menos la literatura. Yo creo que, digamos, hay muchísimos textos muy buenos a partir de los 90, digamos, coinciden con el auge del neoliberalismo. Y entonces los textos empiezan a registrar, digamos, esos debates y esas problemáticas, ¿no? Presentan la vida anclada digamos, a un tiempo, a una actualidad en donde el mundo está absolutamente devastado. Trabaja mucho con los anacronismos, o sea, el mundo está arruinado, ¿no? El mundo se ha vuelto basura. Y hay una novela muy interesante con la cual yo empecé, que es de Pedro Mayral, del Año del Desierto, en donde recupera y revé toda la historia argentina, ¿no? Pero hacia atrás. Pero, digamos, es un conglomerado de una cantidad de novelas que trabajan básicamente eso, ¿no? Digamos, cómo el sistema arruinado deja ver lo que es realmente, ¿no? Eso es, digamos, lo que inclusive, para me echar un dato del día de hoy, creo que fue hoy, parece que no se puede explorar o no se puede considerar científico los problemas del cambio climático. ¿Escuchaste algo de eso? Sí, lo leí. Hablando de distópico, de épocas o momentos, sí, un poco. No, pero lo leí muy por arriba. Que es ideológico, que es un... Sí, bueno, hay una cuestión acá, evidentemente hay toda una corriente fuertísima propiciada desde el gobierno que está, bueno, que parece que los universitarios y los científicos somos enemigos. Estamos no del lado de la gente de bien. Pero bueno, en fin. O que tendrían que explicar o dar cuentas, me decía el otro día Kornblit, ¿no? Alberto, decía que estaba con la sensación de que tenía que explicar y justificar todas las cosas que se hacen. Sí, exactamente. No, bueno, y la cuestión del cambio climático también es una de las cuestiones que aparece muy nítidamente en ciertos textos, ¿no? Bueno, obviamente está por todas partes, eso yo me estoy refiriendo a la literatura argentina, pero en realidad están por todas partes. Por ejemplo, hay una novela muy interesante de un escritor joven que se llama Michel Nieva. Acá la tengo, mira. No, pero esa no es la novela, esa es esta es otra. Ese es un libro de ensayos. Que quedamos en hablar con él la semana próxima. Sí, eso es un libro de ensayos. Pero vos estás hablando de la novela. Las novelas. Sí, Michel es un escritor muy interesante que hace ciencia ficción, y a partir cyberpunk, el género cyberpunk, y entonces tiene, o sea, él cultiva la ciencia ficción con un carácter marcadamente político, como en general es la ciencia ficción, es un género absolutamente político. Y escribe y está, digamos,
él trabajó en una novela muy interesante de los... es un escritor muy joven. 1988, nació en 1988. Sí, es un escritor muy joven y tiene ya una trayectoria importante, con varios premios interesantes. Y la última novela de él se llama La infancia del mundo. Y es precisamente La infancia del mundo, es una novela distópica que ocurre en el siglo XXIII, en el año 2272, en donde gracias al cambio climático la Patagonia se ha hundido y toda la zona pampeana, digamos, es un Caribe, el Caribe pampeano, descrito como el lodazal. Y el otro pedazo de tierra que queda es el Caribe antártico, donde viven los más ricos. La novela, digamos, mezcla una cantidad de cosas porque tiene el ritmo de los videojuegos. Todo el mundo, digamos, es un mundo en donde no hay libros, solamente videojuegos, ¿no? Y el videojuego atraviesa, y solamente un videojuego que atraviesa todas las clases sociales, pero con diferencias, ¿no? Pero el calentamiento, trata sobre el calentamiento global, sobre las epidemias, sobre los virus. Él lo escribió cuando en la época de pandemia. Y pone en escena, digamos, la novela, los desastres ocasionados por un capitalismo desquiciado. Ese es básicamente... en la novela todos juegan los videojuegos, un solo videojuego que es cristianos versus indios. Entonces, Nieva viene de la filosofía, no de la literatura. Hizo filosofía en la UBA, y le gustó mucho la literatura del siglo XIX. Entonces, digamos, tiene por ejemplo una novela anterior que se llama Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, sobre evidentemente la famosa novela de Philip Dick, con la cual se hizo Blade Runner, que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Sueñan los androides con ovejas eléctricas. También hay una especie de personaje que contagia el dengue a todos. Bueno, ese es en La infancia del mundo. Digamos, en La infancia del mundo, el protagonista es el niño dengue. Y el niño dengue es un monstruo, producto de las grandes empresas, producto de un experimento. Todo se ha convertido en mercancía, todo se puede vender y se puede comprar en ese capitalismo exacerbado. Entonces, digamos, en el centro de ese mundo absolutamente arruinado, están los indeseables. Y el asunto es como es una sociedad absolutamente estratificada, con ricos muy ricos y pobres muy pobres. Orcos. Sí. Claro. Bueno, eso... ¿Sabes qué te quería preguntar? Termino, entonces. Entonces hay una transformación. El niño dengue se transforma en la niña dengue, porque la hembra es la que lleva el dengue, y entonces hay una especie de revancha de los más humillados contra los seres humanos, y
La infancia del mundo, porque la novela es un retorno al origen. Y los más pobres y los más humillados y, digamos, los desechables de la sociedad, que son la niña dengue con todos sus hijos, se transforman en ejército y asumen la tarea épica de volver a la infancia del mundo, es decir, aniquilar a todos los seres humanos. Decime, ¿estás de acuerdo con algo muy interesante que él plantea, que dice que las distopías no solo sirven para adelantarse al futuro, crear escenarios futuros, sino que dice que las distopías sirven también para leer el modo de producción actual de una sociedad? No, claro. Bueno, eso es como la utopía, digamos. Si uno se piensa en la utopía de Tomás Moro, es eso, ¿no? Es armar una sociedad paralela. Matías. ¿Lo tenemos? Bueno, lo tenemos en línea. Adriana, tengo en línea a Matías Bianchi, con el cual vamos a conversar un poco, y luego seguimos un poco con lo distópico. Hola Matías, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bueno, Buenas tardes. Bueno, un gusto que estés con nosotros en este programa que tiene un nombre que a vos te resuena mucho, que es Asuntos del Sur. Entonces queremos, Matías, que te presentes y que nos cuentes varias cosas, que nos cuentes cómo fundaste Asuntos del Sur, con qué propósitos, dónde estás ahora, qué estás haciendo y cuáles son tus preocupaciones actuales. Tengo entendido que el afianzamiento de la democracia es una de tus obsesiones, de tus temas. Así que algunas de estas cosas empezanos a contar, empecemos a hablar. A ver, ahí se cortó, me parece, ¿no? Ahora vamos a ver si retomamos. Estamos buscándolo a Matías. Me van a avisar cuando Daniel Martín, que está a cargo de todos estos difíciles enlaces, porque Matías está en Trinidad Tobago en este momento. Entonces está un poco lejos. Hola. Hola Matías, ¿escuchaste la pregunta? ¿Escuchaste las preguntas? Alcancé a escuchar las preguntas. Fantástico, Bueno. dale. Bueno, Presentate en muchísimas acto gracias. también. Presentate en acto. Dale. Buenísimo. Muchísimas gracias, Horacio, por la llamada. Bueno, mi nombre es Matías Bianchi. Dirijo una organización que denominamos Asuntos del Sur. Esto es un centro de investigación y acción, o sea, producimos conocimiento, pero también trabajamos con comunidades, con instituciones, con gobiernos, para lo que nosotros llamamos de crear innovaciones políticas, cómo podemos promover ideas, herramientas, tecnologías, debates para construir democracias más paritarias, más inclusivas, más democráticas en definitiva. Y bueno, el foco nuestro ha sido desde un nacimiento un enfoque de América Latina, y cada vez más entendemos que tenemos una agenda de sur global que nos atraviesa con preguntas e inquietudes similares. Así que un poco eso es lo que nosotros hacemos. Estamos basados en Buenos Aires, Argentina, con una oficina, pero desde un nacimiento que trabajamos con un enfoque regional. O sea, no somos una organización argentina que empezó a trabajar en el exterior, sino que ya por diseño empezó con una mirada a América Latina. Y ahora de sur global. Lo que nos llamaba la atención en su origen teníamos unas preguntas que nació justamente estudiando en París, discutiendo con compañeros de estudio, y justamente por la idea nos parecía que América Latina estaba demasiado intermediada por el norte global.
Ajá. De hecho, si uno quería estudiar América Latina, que es de hecho yo hice una maestría sobre estudios latinoamericanos, En París. los principales en Oxford. En Oxford. Y decime, ¿cómo, una pregunta, Matías, ¿cómo llega un muchacho, un joven migrante de un lugar en San Luis, un puntano, cómo llega a Oxford? ¿Cómo se producen esas cosas? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Interesante, ¿no? Sí, claro. La educación pública diría lo principal. A Ah, mí mira lo que vos. siempre me llamó mucho la atención. Mm. He tenido la suerte de estar en varios lugares considerados de élite y, y te diría que casi todos los latinoamericanos, los que iban de clase media a esos espacios de América Latina, siempre han sido más argentinos que otra cosa. Ajá. Y eso eso la verdad que llama la atención cuando uno ve de manera comparativa cómo todavía la educación pública puede proveer ciertas herramientas. Después está los recorridos personales, está un Mm. poco la suerte, Mm. eh, juegan otras cosas, pero me parece que eso está algo estructural que todavía provee oportunidades para donde no desentonas en esos espacios. Ujú. Ok, ok, ok. Y nada, en lo personal, porque me interesó la cuestión latinoamericana, cuando estudiaba, pude tener una experiencia en un centro de investigación en Estados Unidos, como estudiante de carrera, y cada vez empecé a pensar más en un formato latinoamericano, y entonces cuando pude postular a becas, postulé ese que era para mí el mejor centro de estudios latinoamericanos que existía. Y todo eso fue construyendo una idea de cómo pensarse y cómo proyectarse como América Latina, que es algo que es muy paradójico, porque América Latina se trabaja desde Washington, Madrid, Londres, París, históricamente, ¿no? El principal diario que publicaba temas de América Latina era el diario El País, los principales centros, los centros de pensamiento también, y ahora hay más, pero esto estamos hablando hará unos 20 años, y surgió de eso, empezó a surgir la necesidad de ver de América Latina para latinoamericanos y pues, empezar a indagar preguntas hacia adelante. Entonces, y así empezó Asuntos del Sur, con una idea empezamos a convocar a algunas personas, a invitarlos a que nos propongan un desafío, y luego convocábamos a voces de la región a responderlo. Empezó con un blog y se distribuía, como ahora están de nuevo muy de moda los newsletters, era un newsletter, y entonces empezamos a trabajar, le preguntamos a Alicia Bárcena, que en ese momento dirigía la CEPAL y ahora es la ministra de Relaciones Exteriores de México, a Fernando Enrique Cardoso, que nos provocó sobre política de drogas, y ahí creamos el primer centro de investigación de política de drogas, la primera encuesta regional de política de drogas, específicamente sobre política de drogas, para entender desde el lugar de los usos, para informar la política pública desde un lugar no desprejuiciado, en base a datos y en base a los usos reales de la comunidad. Eso fue bien interesante. Así que un poco así es como van haciendo Asunto del Sur, que siempre fue una actividad más paralela, y ya hace 10 años que decidí dedicarme a eso, que esa sea mi actividad principal. Y decime, Matías, ¿de qué manera algo que normalmente se produce en esferas académicas o en asesorías, de qué manera tenés ganas vos de incidir en lo que pasa en nuestro país? Por caso, la democracia en el estado en que se encuentra. ¿De qué manera te parece que sería importante para vos, para tu deseo, intervenir? ¿De qué manera, de qué forma? ¿Cómo no quedar, entendés, cómo no quedar en un plano ni universitario, ni en un plano de think tanks o de entendido, y poder incidir en la política real
de América Latina porque estás hablando de un montón de instituciones que yo pensaba, ¿cuántos jóvenes no conocen? No saben lo que es el CFI, la Corporación Andina de Fomento, tantos espacios y tantos lugares, las becas de la OEA, que eso, podemos hacer una lista. ¿Y cómo podemos democratizar eso también? ¿Cómo te parece a vos que cuáles serían las acciones en las que estás pensando, en las que últimamente venís trabajando, que puedan afectar algo de este estado de cosas que hoy estábamos un poco acá estableciendo las coordenadas? Bueno, es una pregunta larga y la respuesta puede ser larga. Voy a tratar de resumirlo. Hay algo que siempre guió a nuestra institución, y mi trabajo dentro de la institución ha sido la pregunta. Hacer la pregunta y hacer una mirada sobre el contexto, y a partir de ahí, dentro de nuestros límites de recursos humanos, de acciones, geográficos y demás, tratar a ver qué contribución podíamos hacer. Y así es como fue avanzando. Me acuerdo como un proyecto que nos marcó mucho surgió justamente de una provocación que me invitaron al Council of the Americas, que justo está pasando ahora en Argentina. Me habían invitado a algo de estos que dicen jóvenes sub 30. Entonces había varias personas referentes de esa edad, y mi presentación fue, esos lugares en general tienden a ser lugares muy de auto celebrarse, y yo justamente fui a plantear que éramos parte del problema, que tenía que ver con nuestra definición del sur como una desigual distribución del poder, que es lo que está en el ADN de la institución. Y decía, justamente, si seguimos entre élites discutiendo en Nueva York sobre América Latina, va a estar un poquito complejo. Y a partir de ahí surge una provocación, es un proyecto de tratar de entender qué pasaba en las periferias de América Latina. Ajá. Y ahí escribí un primer librito que era corto, eso, que se llama Democracia en los márgenes de la democracia. Y ahí lo que trataba de recopilar y de mapear cómo estaban surgiendo emergentes políticos en toda la región, utilizando las redes sociales que en ese momento estaban emergiendo, utilizando narrativas que se estaban retomando de prácticas ancestrales, de prácticas de poblaciones originarias, como la Minga, y que entendían el poder de una manera diferente, que se manifestaba el poder de una manera, una construcción en red mucho más igualitaria, mucho más democrática, más transparente, y que estaban de alguna manera en ese momento permitían ver un horizonte de oxigenación de los modelos en ese momento que se estaban un poquito enquilosando, que eran el PT, las izquierdas centralmente, que se estaban como volviendo un poquito más rígidas y no permitían el acceso a ciertas miradas de la agenda medioambiental, de los feminismos, que estaban un poquito fuera y no estaban pudiendo permitir. Y ahí había desde la ocupación del Parque Augusto en San Pablo, los Yo Soy 132 de México, los Jazz Unidos de Ecuador, todos estos traían algo diferente. Entonces un poco lo sistematicé y armé un proyecto para empezar a compartir esos aprendizajes y experiencias. Entonces era un poco desde la investigación, pero a su vez a la práctica. Estábamos conectando esos líderes emergentes en toda América Latina que marcó mucho. Entonces, así es como he intentado liderar estos procesos. ¿Qué es lo que sucede? 10 años después la película es muy el contrario. Y esto es la parte para ir a lo que es lo que me preocupa en este momento. Que en ese momento todavía estábamos en la lógica, primero la política daba las condiciones de posibilidad de un debate, de proponer, de traer algo diferente, de criticar, de manifestarse en la calle. Las tecnologías en ese momento eran socias, que permitían las redes sociales de conocer a gente que uno conocía, de articularse, esta cosa que hablaba Bauman de la sociedad líquida, que permitía, o Castel de la sociedad en red, que permitía que se construyeran nuevos colectivos y con nuevas agendas.
¿Qué es lo que sucede? 10 años después es lo opuesto. A ver. Eh, y de alguna manera rompe el ideario liberal de una sociedad civil virtuosa con una sociedad política a la que hay que controlar y cambiar. Hoy tenemos procesos estructurales que están cambiando nuestra sociedad, que tienen que ver con las redes sociales a que veíamos de amistad. Hoy solamente producen odio, desinformación, Y sí. polarización, Ok, sí. manipulación, y por el otro lado, lo que tenemos, entonces la sociedad en su estructura está cambiando en sus valores, en sus prácticas. Entonces lo que creíamos virtuoso, que había que multiplicar, que había que visibilizar, hoy lo tengo en duda y te diría casi que lo tenemos que transformar. Entonces estamos en un proceso actual en nuestra organización de tratar de entender un poco qué es lo que está sucediendo, desde el lado de la comunicación por su enorme impacto, pero también el impacto que tiene en un contrato social más básico que es el económico. Está cambiando nuestro capitalismo. La connivencia entre el capital financiero y las empresas digitales generan un monstruo muy grande que está generando súper ricos y expulsando a gente de la sociedad. Entonces, desde lo socioeconómico y desde lo cultural, estamos hackeando a lo que entendíamos como una democracia liberal muy en su estructura. Entonces, hoy esta es la preocupación que nos ocupa. ¿Y por qué pensás que gente como vos está tan alejada de lo que podríamos llamar el debate parlamentario actual, las formas de hacer política en este momento? Lo que vos decís, ausencia de debate. Antes de que intervinieras en el programa estábamos hablando de las utopías de los 70 y las distopías a partir del año 2000 como producción literaria. Uh-huh. Estábamos comentando que hoy casualmente el CONICET anunció que el cambio climático ya no es un tema serio de investigación, sino que es ideológico y que no va a estar en ninguna agenda. Es decir, esta es la que digo, en todo, digamos, la idea sería cómo alguien como vos puede aportar a la resiliencia democrática, digamos, y vuelvo a decir, a influir. ¿Cómo pensás que podés, a través de la institución que creaste y de las cuestiones los programas que están desarrollando, cómo pensás que podés incidir en la época actual, en la Argentina? Bueno, yo creo que lo principal que tenemos que trabajar es en el diagnóstico. Si Okay. hoy escucha la mayoría dentro del campo progresista, nacional popular, etcétera, digamos, los que abogan por la ampliación de derechos como acción política, en términos más gramscianos, ese campo muy amplio y diverso, eh, la centralidad del debate está en que todo lo que se hizo mal, que mal que se hizo esto, que el líder hizo lo otro, que el partido político no supo escuchar esto, que lo cosas, que la corrupción. Y para mí estamos todos trabajando ahí en el epifenómeno. Justamente lo que acabo de decir, tenemos que entender que estamos atravesados, o por lo menos esta es mi postura, y estoy abierto a discutir este diagnóstico, porque tampoco lo tengo tan en claro, pero son transformaciones tan estructurales, tanto en el contrato social, económico, como en el cultural, que te diría que el problema de la política es más bien porque es su propia debilidad, es que es marginal al poder que se están teniendo los poderes de facto. Entonces, la capacidad de manufacturar el enojo, de manufacturar la idea de crisis, de manufacturar el hartazgo de la sociedad, es mucho más fuerte. La capacidad de hacerlo es mucho más fuerte que la capacidad de contención de la política tradicional.
Escúchame. Es como tratar de parar, querer parar un tsunami. con las manos. Y decime una cosa, ¿acordás con que estamos frente a una ruptura del contrato social en la Argentina, tanto en derechos humanos como en la función del Estado, ese Estado que tiene que retroceder cada vez más? ¿Cómo ves que podamos resolver? ¿Cuál sería el camino posible? ¿Qué podemos intentar que no sea a través de la sangre, de un cambio en relación a esta suerte de anomia, ¿no? de desaparición casi del Estado, justamente por estas nuevas formas monstruosas del capitalismo? Bueno, no sé, algo así como, ¿qué estás pensando para aportar en la Argentina con esto? Argentina es parte del debate, te diría, global, ya ni siquiera es regional. A mí me parece que tienen que venir soluciones, el músculo que tuvimos en la modernidad para construir, para contener la democracia, para construir derechos y ampliarlos en una infraestructura nacional. Y ahora estamos, y es una que tiene muy poco músculo para regular, para imponer condiciones a un capital y a medios que son, o infraestructura de comunicación como el Internet, y medios globalizados, financieros globalizados, que tienen esa condición. Entonces, el músculo es muy débil. Okay. Entonces, si vos me preguntás a mí, mi primera reacción es muy difícil. Podemos trabajar en cuestiones de contención y hacer mejor lo que hacemos, pero me parece que los debates que tenemos que darnos es entenderlo en debates globales, de qué significa, cómo hacemos que el diseño de la tecnología esté basada en derechos, así como tenemos los sistemas, en un momento luego de las grandes epidemias globales, se empezaron a crear los institutos nacionales como el ANMAT para regular medicina, entonces que no venga cualquiera a poner ninguna medicina, tiene que haber un proceso. Bueno, por ahí podemos pensar soluciones de esas similares por ejemplo, para la inteligencia artificial o otros desarrollos tecnológicos. Necesitamos que eso también sean parte de la democracia, que la democracia no esté por fuera. Necesitamos que el modelo económico, que la tecnología, que son los dos principales factores que hoy nos están transformando, sean parte del debate de la democracia. Decime una cosa, Matías, ¿de dónde sí. me estás hablando? ¿Dónde estás? Estoy en Trinidad y Tobago, en este momento una isla caribeña enfrente a Venezuela. ¿Y qué estás haciendo ahí? Bueno, aquí Naciones Unidas junto al Banco de Desarrollo de América Latina están organizando una serie de diálogos para América Latina sobre gobernanza para el desarrollo, para entender sobre justamente un poco de lo que estábamos hablando, llevar estas preocupaciones de líderes de la región para ir a presentar a la Asamblea General de Naciones Unidas ahora en septiembre próximo. ¿Y vos vas a estar ahí? ¿Vas a estar en ese lugar concreto, ¿no es cierto? ¿Vas a participar? Yo voy a participar. Ahora lo que está sucediendo es que se hicieron 4 diálogos, uno para Centroamérica, uno para países andinos, uno Cono Sur, y ahora yo soy el que lidera esas conversaciones y tengo que sistematizar también todos estos diálogos para el documento final que se va a presentar a Naciones Unidas. Y yo te comprometo, Matías, a que puedas, a través de nuestro programa, vos, en primera persona, ser una especie de cronista, contarnos eso que a veces circula en esos ámbitos, poderlo informar aquí, y que nos puedas, en el lugar donde esto se desarrolla, seguir en contacto con nosotros. Ahora, como me contás que estás muy cerquita de Venezuela, te voy a hacer una pregunta incómoda, difícil. ¿Qué pensás de la crisis de Venezuela? No es la crisis, no es que había algo y luego pasó otra cosa. Lo que sucede ahora en las elecciones es la parte de un proceso de degradación a lo largo del tiempo de un sistema político y de una sociedad. Sobre todo luego desde la muerte de Hugo Chávez,
el liderazgo de Maduro ha sido cada vez más incremental de control político, ¿no? Si perdía elecciones, armaba una asamblea paralela, bueno, de perseguir a líderes sociales. Bueno, lo tenemos que ver con los millones de venezolanos que han tenido que, bueno, o han tenido algunos, pero o otros optado. En cualquier circunstancia es un lugar, cuando 7 millones de personas quieren dejar tu país, alguna alarma debería saltar. Entonces, y bueno, y se fue dando este juego un poco imposible, porque la respuesta que fue haciendo Estados Unidos es de ir Bloqueos, ¿no? apretando y Bloqueos, de, asfixias, ¿no? es exacto, y eso genera, como sabemos, golpea al pueblo, no al régimen. Y hay muchas veces, como lo vimos también en Cuba, que nada, da condiciones contraproducentes. Entonces, esa es la situación que se ha ido dando a lo largo del tiempo. Yo creí que había dado una mirada más pragmática, porque el último año había sido de cierta relajación, sobre todo relajación económica, había libre circulación de dólar, entonces hubo una primaverita económica, y bueno, y se llamó elecciones, y entonces parecía que iba a ir, pero bueno, evidentemente no tengo yo la información realmente fehaciente de lo que pasó, pero hay un sistema que produce actas, y esas actas el gobierno no las ha mostrado. Entonces, al ver esa respuesta, tomó una decisión. Para mí han tomado una decisión de directamente cerrar el régimen. Yo esto lo viví bastante en Nicaragua, donde también pudimos actuar en su momento, donde previo al 2018 era un lugar, te diría, era casi una isla dentro de Centroamérica, Nicaragua, y donde la gente iba, se protestaba, y tenía medios opositores, y tenía marchas en las calles. Y a partir del 2018 es como que tomaron una decisión y cerraron el grifo Ajá. Pero, de, por de ejemplo, pluralidad política. Y este esto me comentario, parece ¿no? que ha Este sucedido comentario igual. que venís haciendo no implica necesariamente tu apoyo a las cabezas de la oposición en Venezuela, ni todo lo que han hecho también fuera de la ley, etcétera. Por No, eso vos te pregunto sabés si que no con te esta resulta crisis difícil, si no te resulta difícil a vos el tema de los matices. Parece que cuesta mucho hablar por eso a propósito te hice esta pregunta, porque sé que es difícil hablar de Venezuela por todas las sí. implicaciones que tiene. Pero podemos crear un lugar de matices, un lugar donde no seas rápidamente emblocado. Si hablas de esta manera, apoyás a la CIA o apoyás el golpe de Estado o apoyás al régimen en su totalidad. ¿Hay lugar? ¿Vos sentís que hay lugar para matices? Bueno, se trata muchas veces tratan de que no lo haya. Yo te digo donde yo me he manejado, porque he trabajado bastante en Venezuela. Yo empecé, mi primer viaje fue en el 2008, me fui a estudiar las misiones Barrio Adentro, que eran los médicos cubanos, y yo volví fanático del chavismo. O sea, esto lo mío no va por una postura Ajá. antichavista. Yo volví fanatizado porque yo entrevistaba a gente de barrios populares, adulta, que te decían: yo nunca vi un médico en mi vida, y es la primera vez que alguien me abre la boca y me mira los dientes, es la primera vez que me mide la presión, en barrio. Entonces, lo que yo fui viendo, y lo que aprendí, es que escribí una nota hace 10 años sobre esto, donde se iba dando una construcción de una mirada que la oposición mira un pasado, un supuesto pasado maravilloso, así como ahora miran a Milei y toda la centro derecha y derecha argentina, que hablan de una Argentina maravillosa de principios del siglo XX, que quienes hayan estudiado, yo siendo de San Luis, no vi nunca esa maravilla, esa Suiza de la que hablan. O sea, hablar de un pasado que realmente no es. Y los otros, la verdad, que hablaban de una revolución, tampoco que eran cambios estructurales.
creo que la gran falla de Chávez fue que incumplió su palabra. Su primer misión era la de diversificar la economía, terminar con la dependencia del petróleo. Y en los propios precios del petróleo lo hicieron que todo lo contrario. Entonces, cuando caen los precios del petróleo a partir del año 2012, ahí empiezan las situaciones difíciles. Con Chávez todavía en vida, ¿no? Ujú. Pero ya no puede ya no puede mantener los médicos. Yo cuando fui para esa época ya los médicos ya no estaban. Empiezan las malas noticias. Pero yo no vi, salvo algunas prácticas y cuestiones, no había una cuestión de cierre de régimen político. Había discusiones sobre cosas, había cuestiones que nos pueden gustar, que no nos pueden gustar, pero Chávez cuando perdía elecciones no pasaba nada, se perdía elecciones. Con el 2013 es que viene la peor situación económica, y esa es la dependencia tan grande, cuando más del 90% de tus exportaciones son petróleo, y el petróleo pasa de $150 a 45. Bueno, ahí tenés un problema muy grave que ya va a lo básico, porque Venezuela es un país que importa todo. Entonces, vas a lo básico. Entonces, y la respuesta política, lógicamente, la respuesta política es aferrarse al poder. Es que son todos malos. Y la oposición como que siempre quedó atrapada en ese sueño imaginario del pasado y hacer pactos con Estados Unidos. Y de hecho, cuando Estados Unidos, con el caso de Guaidó, les dieron esa presidencia paralela, la verdad que su manejo de los recursos de Venezuela al exterior fueron bochornosos. Cuando les regalaron las empresas, las petroleras, las acciones afuera, lo utilizaron, fue bastante bochornoso. Entonces esto no es algo entre buenos y malos, es simplemente que acá hay una sociedad que no sabe construir fuera del petróleo. Y tiene miradas que quien está en el poder lo quiere concentrar más. Bueno. Y a mí me da mucha pena que no haya una imaginación superadora de ese hermoso país. Bueno, vamos a seguir trabajando con vos esto que llamás una imaginación alternativa, un aporte diferente, cómo pensar una democracia, repensarla en su totalidad. Así que lo que voy a hacer, Matías, es despedirme hasta la próxima. Me parece que vas a participar de este programa y nos vas a ir contando cuestiones que vas protagonizando en estos tiempos. Así que es muy posible que la próxima vez o la otra estemos juntos a través de este medio. Muchas gracias por participar hoy. Y seguimos hablando, antes que vos intervinieras, estaba hablando Adriana Rodríguez Pérsico de las utopías de los 70 y las distopías actuales, en literatura, etcétera, etcétera. Así que después vas a poder escuchar el programa, te vamos a mandar un link. Muchísimas gracias. Un abrazo y un abrazo. Por el espacio. Gracias. Gracias. Suerte. Bueno, pasó Matías Bianchi, fundador de Asuntos del Sur. Y estábamos con Adriana cerrando un poco esta primera intervención tuya sobre como si estuviéramos más en un living en casa o con amigos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís con la Argentina actual? ¿Qué pasa con cómo ves la elaboración de todo esto, por lo menos desde la literatura? ¿Qué te está pasando? A mí me parece que las cosas de las que habló Matías, me interesaron varias cosas. Su recorrido personal, la cuestión de lo que le dio la educación pública y la universidad pública, porque todos somos hijos de la universidad pública, y digamos, muchos fuimos profesores de la universidad pública, que eso es muy importante. Y en mi experiencia, que yo tengo experiencias por varias universidades de los Estados Unidos y también fui profesora en la Universidad de San Pablo y en la Universidad Hebrea de Jerusalén,
me doy cuenta de que la calidad de los alumnos argentinos, fui también profesora de la universidad, un tiempo en la universidad profesora invitada de París 8, pero digamos, los universitarios argentinos los alumnos argentinos son muy buenos y están muy calificados. Y la otra cosa que me parece interesante fue toda la cuestión respecto de las redes sociales, cómo actúan en el momento actual, ¿no? Y me acordé de Byung-Chul Han, el filósofo coreano-alemán, en un libro que se llama, uno de los últimos libros de él, siempre hay el último por ahora, porque produce mucho. Produce mucho. Desde la sociedad del cansancio. Tiene un par de años, 2 o 3 años, así que después hubo bastantes más. Pero hay un libro que se llama Infocracia, de Byung-Chul Han, y precisamente él en ese libro ve el momento actual, lo llama el régimen de la información. O sea, ya no el régimen de control o el régimen de vigilancia, sino el régimen de la información. Y precisamente veía cómo los algoritmos y la inteligencia artificial, cómo son decisivos en procesos, en todos los procesos actuales, en los procesos políticos, sociales, económicos, culturales, identitarios, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión esa, y precisamente cómo las personas se sienten libres aunque no lo sean, con la cuestión de las redes, ¿no? Viva la libertad, carajo. Bueno, y entonces. Bueno, eso, digamos, me acordé de cómo operan las redes. Estábamos hablando. No, es un filósofo interesante porque, ¿no?, dice que ya no necesitan el panóptico de vigilancia, no, claro. Ya el propio sujeto. El neoliberalismo crea una subjetividad donde nos encontramos con que el propio sujeto se autoexplota. Se pregunta, ¿no?, por bajo la forma del emprendedurismo. ¿Cuánto produje hoy? ¿Cuánto no produje? Sí. Y es un superyo más severo que el antiguo patrón de la revolución industrial. Exactamente. Entonces, es preocupante porque es la primera vez que asistimos a la producción de subjetividad. Ya el capitalismo actual, llamémoslo capitalismo financiero tardío, está produciendo una subjetividad. Entonces, la gente es hablada por la lengua de los medios, por eso es una suerte, es un privilegio contar con un medio, esto que estamos haciendo acá, poder dirigirnos a otras personas, tratando de esquivar esta encerrona que producen los medios, ¿no? Esta política, este rumor permanente, esta desinformación, que tanto contribuye a este momento de división, y que creo yo que se va acentuando en nuestra sociedad algo que podríamos llamar el desamparo social, un estado de desamparo, sí, de intemperie, de quedar a la intemperie, de un sujeto que queda sin estado, casi sin padre, iba a decir, en una posición de esa naturaleza. Por eso, qué bueno que convocamos a un colega psicoanalista de larga trayectoria, también profesor en muchos lugares del mundo, pero también en una gran medida en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, vamos a incluirlo a Jorge Rodríguez, que se encuentra aquí con nosotros y que ha escrito una cantidad muy importante de textos, casi 8 textos en los últimos tiempos, y tiene me parece como una predisposición, como un enganche muy grande, una pasión muy grande por un autor importantísimo del psicoanálisis, que es Winnicott. Entonces, pensaba que convocarlo a Jorge tenía un poquito que ver
yo le voy a pedir que podamos como centrarnos un poco justamente en algunas cuestiones que él plantea en este texto, Metapsicología del desamparo y la dependencia. ¿Qué nombre? Desamparo y dependencia, para poder establecer con él algunas relaciones con la situación actual. Y entonces te vamos a dar la palabra, Jorge, y después vamos a conversar, si te parece, sobre algunas cuestiones que vos ubicás muy bien en este texto, y donde estableces una diferencia de una vivencia necesaria, importante para el desarrollo, con algo que deviene traumático. Entonces, gracias por estar acá, no va a ser la única vez, y no sé si cómo le podemos entrar a este tema del desamparo, del desamparo social. Gracias por la invitación. Ustedes hablaban, digamos, de la necesidad de la política en sentido muy amplio para cuidar a la gente. El cuidado elemental y mínimo de cada uno de nosotros no depende de nosotros, de cada uno. Es un problema político, social, comunitario, familiar. El último eslabón es la familia. Es el primero, pero es el último. Porque no puede garantizar los cuidados una familia si no tiene los recursos materiales para proteger y proveer lo que cada ser humano que la compone requiere en forma mínima, ¿no? Entonces hay una relación muy profunda y muy compleja, ¿no? En todo lo que estaban conversando antes con Bianchi y todo lo que planteaba Adriana también, ¿no? Lo primero que quiero aclarar es que la palabra dependencia tiene una tradición crítica, porque somos un país colonial, entonces somos un país dependiente. Desde ese punto de vista, la palabra dependencia políticamente tiene una connotación absolutamente negativa. Ese es el uso político y común, histórico, del término dependencia. Yo lo uso en términos científicos, entonces quiere decir totalmente lo contrario. Y exactamente lo mismo pasa con el desamparo. El desamparo no es la intemperie, el desamparo no es el desamparo social, eso es el sentido común de la palabra desamparo. Pero yo estoy hablando de una teoría, y la teoría va más allá del sentido común, no es lo que se ve. La teoría es lo que se conjetura. Entonces, la teoría del desamparo, en general los psicólogos formados en la Universidad de Buenos Aires fácilmente la asocian con una palabra en alemán que eso no significa nada, ¿no? Y se queda reducida esa palabra, Hilflosigkeit, ¿no? No sé si se pronuncia bien así. Y el que produce teoría del desamparo es Freud. Freud tiene una teoría del desamparo. Lo que pasa es que no se le da bola, porque hay intereses teóricos, políticos, etcétera, etcétera, que están centrados en la teoría del deseo. Entonces hay teoría, digamos, que estudia, se basa en Freud y lo transforma y lo sustituye o lo desarrolla, depende cómo uno lo quiera ver, ¿no? Pero desconoce la teoría del desamparo. Freud habla del desamparo desde 1895 en el proyecto, disculpen los oyentes que no son psicólogos, que abunde en referencias teóricas, pero son necesarias, porque esa es la base material y real, donde está inscrita la teoría, 1895 a 1938, el último texto de Freud, el Moisés, uno de los últimos. Quiere decir que toda la vida Freud tuvo la idea en la cabeza, pero no le dio la importancia que le dio a otras teorías. No sé por qué, porque le complejizaría mucho la articulación con la teoría de lo que se llama pulsión y la teoría del deseo, la teoría, digamos así, de la subjetividad. Uh-huh. Entonces, la teoría del desamparo como teoría y la teoría de la dependencia como teoría son una crítica profunda a la subjetividad, en el sentido siguiente. Freud
mínimamente nos puede enseñar a los que todavía no lo conocen, que no podemos confundir lo que se llama vida psíquica con lo que pensamos despiertos, es decir, con la conciencia, por ejemplo, con lo que percibimos. No podemos confundir la vida psíquica solo con eso. ¿Por qué? Porque existe lo inconsciente. Hay una teoría de lo inconsciente, que es una conjetura también, no se ve, pero produce efectos en la vida cotidiana. En la vida sana y en la vida enferma. Hay efectos inconscientes en la existencia, individual y social. Con Freud también se produce otro descubrimiento fundamental que ataca y justamente critica la posibilidad de confundir la sexualidad con la reproducción o con la sexualidad genital. ¿Por qué? Porque Freud inventa una teoría de la pulsión sexual, que va más allá de lo manifiesto. Entonces yo, subiéndome a los hombros de Freud, yo digo, no podemos confundir la vida psíquica con la subjetividad. ¿Por qué? Porque sin los otros y sin las cosas no existimos. Yo recién tenía tos y tenía que buscar agua, entonces usé un vaso. Sin las cosas, estoy sentado en una silla y estoy hablando por un micrófono. Y sin la radio, sin las cosas no existimos. Entonces no podemos pensar la vida psíquica como subjetividad. Esta es una hipótesis fundamental, basada en estas dos teorías. Muy fuerte. En tu texto, en un momento vos ubicás algo que me parece de una enorme actualidad. Hablas en relación a los primeros momentos del niño, del infante, y hablas de algo que retomás que se llama el derecho a depender. Hay un derecho a depender. Y me gustaría, si por ahí te exijo una extrapolación, que puedas como decirnos qué relación le encontrás a ese fundamental derecho del bebé, del niño, si vos querés, a depender, con el derecho que puede tener un ciudadano en su propia formación como tal, a depender, en un caso del padre o del contexto familiar, en otro caso del Estado. ¿Cómo ves, por un lado, eso, y cómo podés pensar esto que escribís, que dice que aceptar, tolerar y respetar son cualidades ambientales necesarias, básicas, elementales para el sujeto? Todo esto en este momento sabemos que no está pasando, sabemos que hay gente en situación de calle, sabemos que tenemos un gobierno de la ciudad de Buenos Aires que se preocupa porque los pobres duermen en la calle y hacen sus necesidades allí. Bueno, tenemos un Estado que se retira, ¿no? Claramente. Pero bueno, frente a eso, ¿cómo podemos hacer alguna relación con esto que a vos te importa tanto, que es la teoría de Winnicott? Winnicott y Freud. Exacto. Freud y Winnicott. Uh-huh. Porque Freud es el que inventó el psicoanálisis, ¿no? En la historia de la humanidad, yo no conozco mucho, pero ninguna ciencia fue inventada por un tipo. Una sola persona inventó una ciencia. En general es una acumulación de conocimiento de decenas, centenares de personas, ¿no? El derecho a la dependencia no solo es un derecho de la infancia, porque en la infancia no solo es un derecho, sino es una necesidad absoluta, porque el ser humano es un animal humano. Lo animal es humano por el hecho del desamparo y de la dependencia. ¿Por qué? Porque si el animal humano fuese animal sin dependencia, seríamos jirafa, tigre, o rinoceronte, o gato, o perro, que nacen completos, casi completos, al nacer. Entonces, el animal no humano es autónomo para muchísimas cosas, Cuando son mascotas, no, pero cuando no son mascotas, son autónomos. Viven gregariamente, etcétera, etcétera. No quiero meterme en esas cosas, pero simplemente esto, ¿no? El animal humano necesita depender. ¿Por qué necesita que se atienda a la dependencia? Se atienda. Porque nace en desamparo. ¿Qué quiere decir?
quiere decir que nace biológicamente prematuro, quiere decir que no nace maduro. El cerebro, por ejemplo, Cornblath, le podés preguntar a Cornblath, un biólogo importante, ¿no? ¿Cuándo termina de construirse el cerebro? Muchísimo tiempo tarda en terminar de construirse. Entonces nacemos prematuros. No controlamos la motricidad. ¿Cuánto tiempo tardamos en controlarlo? Pararnos, caminar, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay una inmadurez biológica, hay una inmadurez motora, hay un desamparo motor. Desamparo significa inmadurez. Desamparo motor, desamparo biológico. Hay un desamparo material, porque el bebé, y después muchísimas personas en muchísimas circunstancias, no pueden autoproveerse de lo que necesitan. Ahí aparece el derecho a la dependencia entre los adultos. Sabés que actualmente se refuta aquello de donde hay una necesidad y un derecho. Sí, sí. Rosenkranz ha escrito, miembro de la Corte Suprema, es un conocido tratadista donde trabaja y argumenta sobre lo contrario. Por supuesto, lo que pasa es que, digamos, sofistas hubo siempre y mercenarios no van a dejar de existir. Entonces se puede escribir sobre cualquier cosa distorsionando cualquier concepto, eso no hay dudas, ¿no? Pero el hecho concreto y real es que el ser humano nace biológicamente prematuro, no controla la motricidad, no se puede autoproveer de lo que necesita para vivir, no se puede proveer de lo que necesita para vivir y no tiene aparato psíquico. Entonces hay 4 desamparos. Esa es una base material que yo no la estoy inventando, es fáctica, la podemos ver todos los días. Ese desamparo se puede verificar o reproducir en distintos momentos de la vida. Un chico de la calle, ayer estuve en una institución, ¿no? En las márgenes del riachuelo, en Fiorito, y esos chicos, si no tienen un espacio donde desplegar su adolescencia, ellos no se pueden brindar el espacio. Si hay escombros, el riachuelo ahora se está saneando, por suerte no hay olor, ¿no es cierto? Pero si hay escombros, si en el riachuelo no se puede bañar, no tienen agua, no tienen espacio para desplegar su mínima adolescencia, ¿qué alternativa les quedan? Eso no se lo pueden proveer, los tiene que proveer la municipalidad, es decir, el gobierno, el Estado, los que disponen de esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ahí obvio, estoy dando ejemplos obvios, ¿no es cierto? Y una persona no puede inventarse su trabajo, algunos podemos inventarnos el trabajo, pero la mayoría no, y para inventarnos el trabajo tuvimos que haber recorrido toda la universidad. Y en la universidad no la inventamos, yo no inventé la carrera de psicología, la cursé. Entonces necesitamos que nos provean, nos tienen que proveer instituciones. Las instituciones nos producen recursos posibles y así sucesivamente. Dentro de esa provisión, la provisión tiene que ser una provisión social. O sea, el correlato de esto sería un Estado que intervenga. Absolutamente. Entonces, ¿encontrás una relación entre, porque vos hablaste de Winnicott con Freud, articulando Winnicott con Freud? Sí, ¿Podés sí. hablar un poco, te propongo algo, ¿podés hablar un poco de Winnicott con Perón? Estoy buscando el correo de Winnicott, todavía no me lo pasaron. El de Perón lo tengo. Así que cuando tenga el correo de Winnicott les voy a pasar el correo recíprocamente para que se conozcan. Porque sin conocerse pensaron cosas equivalentes. A ver. Por ejemplo, los únicos privilegiados son los niños, decía una señora que quiero mucho. ¿Qué significa eso? ¿Por qué son privilegiados los niños? ¿Por qué ocupan un lugar de privilegio? Porque necesitan ser cuidados. Porque solos no se pueden autocuidar. Necesitan ser protegidos. Porque solos no se pueden proteger de todas las circunstancias de la vida. Necesitan ser provistos. Porque no se pueden proveer de muchísimas cosas. Como yo decía a los chicos del Fiorito, si no tienen un campo donde jugar, no se pueden proveer la cancha, la pelota, el arco. Tienen que ser provistos. Entonces, la teoría del desamparo y de la dependencia
no es una teoría de la subjetividad porque plantea la necesidad de lo ambiental. Eso, y vos hablas, Jorge, de que cuando se pierde la presencia, esto que vos llamás la presencia potencial, cuando eso se pierde, lleva al estado subjetivo de pérdida. ¿Podés como traducir eso en lo que está pasando en este momento, cuando no hay esa presencia, que en este caso sería, por supuesto, sería a partir de las políticas públicas, del Estado, en fin, de la familia? No estamos hablando del 50% de niños pobres, indigentes. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir el Estado, quedar fijados al estado subjetivo de pérdida y a la vez la imposibilidad de inhibir el dolor, de vivir en dolor y vivir en pérdida? Bueno, te tiré con todo, pero bueno. un poquito. Pero a ver qué puede ser. El concepto de presencia yo lo enfatizo enfáticamente porque en la carrera de psicología en la Universidad de Buenos Aires y en casi todas las universidades y facultades de psicología del país están centrados en el concepto de falta y de falta, de ausencia. La importancia, se teoriza el valor de la ausencia, ¿no es cierto? Por supuesto que en algunas cosas y haber incorporado la categoría de ausencia en la existencia es fundamental. Desde ese punto de vista, la ausencia es presencia potencial. Esa es la categoría de ausencia. Cuando uno llega a tener esa categoría, no se siente solo porque el otro no está perdido. Va a aparecer porque es presencia potencial. El que está ausente puede estar presente. Eso significa presencia potencial. En el caso de la pérdida, ¿no es cierto?, la ausencia es definitiva. Por ejemplo, el caso de una muerte. Hay otras pérdidas amorosas donde lo que se perdió definitivamente es el amor. La persona no murió, pero se perdió el amor. No hay más amor, se acabó, se finí. ¿Y cuando el Estado me abandona? Cuando el Estado abandona, el riesgo es enorme. No hay medicamentos, no tengo acceso, me riesgo, voy encerrando, me voy aislando. Claro, no solo es un riesgo, es un ataque. Es un ataque. Porque es un plan deliberado de desmantelamiento de las provisiones ambientales a todo nivel. Sacarle, digamos así, por decirle exactamente, no tengo el inventario de todas las cosas aberrantes que está haciendo Milei y su equipo, pero digamos, sacándole los alimentos a los chicos, ¿no?, sacándole los remedios a los jubilados, sacándole, qué sé yo, entregando las riquezas de generaciones de argentinos a los extranjeros, está desmantelando la herencia patrimonial argentina, ¿no?, por monedas, por un vuelto, es decir, por una comisión miserable, ¿no? Vamos a quedar en manos de un colonialismo despiadado, como ustedes hablaban antes del neocapitalismo, que es realmente Nieva se llama el escritor, ¿no? Me asustó. Vamos a conversar con él, la próxima. Lo que decía Adriana me asustó, ¿no? Este hombre tiene esa capacidad de asustar, ¿no? Cuando él habla de la tecnología y la barbarie, habla de que la gran tecnología fue el rifle Remington, el alambre de púa para separar la propiedad privada, la picana, y no sé si me olvidó algo más, Adriana. Sí, pero a mí me asustó más, en eso estoy acostumbrado, me asustó más la novela, cuando se aparece la Patagonia y queda una ciénaga, toda la pampa húmeda, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es posible que se pueda llegar a eso, no lo sé, la humanidad siempre tuvo desastres en toda su historia, no lo sé, pero igual me asustó. Quiere decir que nosotros somos recontrasensibles a las vicisitudes ambientales. Ambiente es lo familiar inmediato, padre, madre, hermanos, qué sé yo, la familia cercana, inmediata, cotidiana, la familia ampliada, el barrio, lo comunitario es otro ambiente, ¿no es cierto? Lo social en sentido más amplio, lo cultural, lo institucional y lo ancestral. Lo ancestral es fundamental. Nosotros venimos de los barcos, así que tenemos un poco cortados a nuestros ancestros, ¿no? En cambio, la gente de Latinoamérica, como decía el compañero Bianchi, tiene raíces muy profundas que nosotros los porteños carecemos, y ese es un problema muy serio.
junto sin raíces y en este neocolonialismo, es para preocuparse y indignarse y encontrar formas de enfrentar esto, porque es terrible. Bueno, y en esto que situabas, cuando llega el momento en que ya no se puede inhibir el dolor y se permanece en una especie de dolor de existir, del mero dolor de existir. Estoy pensando en jubilados, estoy pensando en enormes sectores de la población que están atravesando. Es muy curioso, perdóname, muy curioso el tema del dolor, ¿no? Porque ¿cuándo empezó a aparecer el tatuaje, ¿no?, entre nosotros? No sé, en los últimos 10 años. Hoy el que no se tatúa no existe. Uh-huh. Y el tatuaje, la primera experiencia del tatuaje es el dolor. La gente que se hace tatuajes en el cuerpo, por ejemplo, yo conozco personas indirectamente que tienen 100 tatuajes en su cuerpo, 100 tatuajes. Otros tienen 6, 7, 8, 10, qué sé yo. Es como escribir en lo real lo que no se puede llevar adelante por otro procedimiento. No sé si es escritura, no sé, es una mirada, no sé si es escritura. Yo estoy hablando del dolor. Vos hablabas del dolor el dolor que yo hablo. Freud habla del dolor. Es decir, no es la angustia solamente, hay dolor. Y el dolor no se puede inhibir. Cuando te duele una muela, si no tomas un analgésico te sacan la muela, te sigue doliendo. El dolor no se inhibe. Entonces, cuando se instala un estado de dolor, es una herida perpetua, ¿no es cierto? Digamos, estas políticas, ¿no?, colonizadoras, neocoloniales, con todas las novedades de la neocolonización actual, están instalando estados de dolor. Y eso, uno no puede salir de eso. Bueno, estamos en una encerrona y también vamos a tratar de ver el otro lado. El otro lado tendría que ser nuestro aporte en el qué hacer, en cómo encontramos en forma comunitaria, por supuesto, entre varios, entre muchos, algún tipo de respuesta. No sé si vamos a escuchar algo de música, vamos a hablar entonces, vamos a empalmar esto, Jorge, si te parece, con lo que está pasando en la pareja actualmente, la pareja atravesada por la tecnología, por todas estas situaciones que vinimos tratando de situar hoy, y para eso le vamos a dar la palabra a un colega que está en línea, que se llama Oscar de Cristóforis, y que, bueno, se ha dedicado, entre otras muchas cosas, a hacer una clínica de la pareja y a estudiar el problema de la pareja en nuestro país y sobre todo en el sur global. ¿Estás allí, Oscar? Estoy acá, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Gracias por acercarte al programa, y ya mismo te dejamos un poco la posta para que nos hables de qué es lo que estás leyendo en tu trabajo cotidiano, clínica de parejas, en el horizonte de esta época, en la sociedad actual, y si es posible en la Argentina, y si es posible nos cuentes algo de los dispositivos de Tinder y otros, y qué pasa cuando se pone en juego algo de esa oferta. Así que bueno, contame escuchando, algo. Tuve oportunidad de escuchar hace un rato un poco a Martín y después a Jorge Rodríguez, y lo primero que se me ocurrió cuando lo escuchaba tan claro lo que decía es cómo puede haber gente todavía que piense en la meritocracia, ¿no? En ese ser aislado que por sus propios medios llega al éxito, ¿no? Cuando en realidad si no está el otro y los otros no somos nada. ¿Eh? Pero cómo ciertas como verdades o llamémosle perogrulladas, ¿no? Y pueden ser barridas a veces, ¿no?, por otros discursos tan tendenciosos, ¿no?
con respecto a este tema en las redes sociales y de las aplicaciones para los encuentros amorosos, o como le dicen ahora, sexoafectivos, yo creo que hay cultores y detractores, ¿no? En todo plano, pero me parece que lo más importante y lo que trato de hacer es no tener una mirada ingenua, sino ponerlo en contexto, porque estas aplicaciones no podrían haberse multiplicado tal como lo hicieron si no hubiera un contexto que se lo permitiera. No solamente el técnico, que son los smartphones. En el mundo hoy tenemos prácticamente, el otro día leía, 15.000 millones de smartphones repartidos en el mundo, cuando la población mundial es de 8.000 millones. En Argentina tenemos 45 millones de aparatos ya en venta. O sea, para el tecnocapitalismo seguramente es un gran negocio. ¿Cómo no van a usarlo, ¿no? Para las aplicaciones. Pero de lo Jorge, que perdón, Oscar, es un fenómeno desaparecieron, de todas las épocas. Desaparecieron las cartas de amor entonces, ¿no? Por supuesto. Con con esos WhatsApp fríos. WhatsApp rápidos y sintéticos. Pero mira, el fenómeno es así. Yo lo vengo estudiando, estos procesos de la pareja y los encuentros, el amor, la sexualidad. Lo pongo un poco en décadas, ¿no? Yo empecé a trabajar en la década del 70 con parejas. Y primero trabajaba con niños, hacía terapia de niños, y entonces tenía que citar a los padres, a la pareja de padres. Bueno, en la medida que un poco yo era rebelde, porque la técnica en ese momento era trabajar con el chico y 1 o 2 entrevistas con los padres para sellar el contrato y después la evaluación a fin de año. Pero a mí eso no me convencía, y entonces hacía las primeras entrevistas, las hacía durar mucho más. Y me daba cuenta que cuando se transformaban las cuestiones hogareñas y las relaciones entre los padres con los chicos, los chicos mejoraban muchísimo. Bueno, pero a partir de ahí empecé a trabajar con parejas, y yo lo sitúo siempre por décadas, ¿no? La década del 70, la década del 80, del 90. Claro, pero perdóname, en la década del 70 estaba la familia Falcón, y en la de los 90 estaba casados sin hijos. Eran otros temas, salvo la dictadura que vino a entorpecer y a quebrar una posibilidad de un país que volvía a plantearse temas importantes políticamente, ¿no? Pero después de la dictadura, cuando empieza ese despertar también un destape, como fue en España después de Franco, apareció una revistita que se llamaba Encuentro. Ya no eran los avisos del diario Clarín, era Encuentro, una revista donde había muchísimas posibilidades de encuentro de diferentes tipos: homosexual, heterosexual, tríos, voyeristas. Y una revistita se vendía en los kioscos, que sería el equivalente de lo que son hoy muchas de las aplicaciones, porque hay para todos los gustos. Y esa revista, junto con Hombre, que era otra revista que planteaba el destape, sería algo así como la pornografía actual de Internet, ¿no? Si uno compara lo que es la pornografía de principios del siglo pasado con lo que es hoy Internet, la pornografía de Internet, hay un cambio muy grande, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes, que nosotros íbamos, cuando éramos adolescentes, para ver una revistita de esa teníamos que cruzar a la provincia, porque no se vendían en capital. Ahora está al alcance de la mano en montones de sitios de Internet. Lo que más entradas tiene en Internet es la pornografía. Así que tenemos ahí una estadística bastante importante. Pero volviendo a las redes, por supuesto que al haber tantos smartphones es un negocio el establecer aplicaciones que puedan reunir a gente en un tema tan universal y tan digamos, atravesado por la historia, que es la búsqueda de pareja, la búsqueda de amor, la búsqueda de sexualidad, de sexo, de relaciones sexuales.
Decime, Y entonces, bueno, las Oscar, aplicaciones tienen una... yo me recuerdo que en el arte de amar, Ovidio dice, bueno, para encontrar mujeres tenés que ir al mercado, tenés que ir a hacer compras. Al mercado, ¿no? hay que ir a la Al plaza, claro, ahora, por eso siempre hubo. ahora me parece que hay que ir a estos sitios, o hay algún otro lugar. No, siguen estando, pero a ver, la diferencia que yo trato de encontrar en lo que significa la manera del encuentro más, accidental y más tipo milagro, que era el que nosotros encontrábamos en la universidad, por ejemplo, o en un trabajo, o en el vecindario, o en las actividades que se hacían deportivas, en donde uno iba conociendo a alguien, ¿no es cierto?, y le iba entrando ese alguien de a poco, había un gusto, había una manera de comunicarse, una expresión, una sonrisa. Entonces uno decía, che, hacemos un grupo de estudio, y la incluíamos, ¿no?, porque nos gustaba. Y pasaban unos cuantos meses a lo mejor, y entonces después un día uno se planteaba, mira, tengo que decirte algo, no sé cómo decírtelo, pero vos me gustás mucho. Y bueno, si de la otra parte decía, vos también, chao. Es el match que hay ahora. Pero creo que es distinto a la aplicación, en donde la gente se predispone ya a decir, bueno, tiene un perfil, ¿no? Coloca en el perfil todo lo que le parece lo mejor de uno, porque tiene que aparecer como algo comprable. ¿Se objetaliza demasiado, decís? ¿Se pone como objeto demasiado? Bueno, una mercancía, es una mercancía en donde tiene que estar, como la publicidad, bien vendida. Entonces, mido tanto, hago gimnasia, me gusta la música, gano me gusta tanto, todo tipo de música, sí. Leo mucho. Soy... y todos los dos, por los dos lados, ponen toda esa cantidad de cosas, entonces decía, qué coincidencia, ¿no? Pensar que la coincidencia va a solucionar algo, que a los dos les guste las series televisivas, o les guste la música punk, o les guste la literatura, o las historietas, los cómics. Ya con eso va a ser una coincidencia en el vínculo importante, cosa que no sirve para nada eso. Pero por eso digo que esa mercancía que se pone en venta en las aplicaciones, en general, son descartables luego. Ajá. Pero no quiere decir que se usen. Los que he leído bastantes trabajos que hay a favor de estas aplicaciones, porque bueno, ahorran el tiempo, Ajá. porque le da las posibilidades a la mujer, cosa que no tenían antes, en el sentido de darles un lugar que es más activo para ella. A tal punto que hay una aplicación en donde solamente las mujeres pueden elegir. Creo que se llama Bumble, en donde... Acá se ríen, ¿eh? El Acá varón en el estudio se están riendo. Se coloca en vidriera, pero es la mujer la que le tiene que dar el match, la opción de... ¿Y no es siempre así? La relación. ¿Y no ha sido siempre así? Claro, pero en las aplicaciones, en estas aplicaciones como Happen o Tinder, es de ambos. El varón puede también... ¿Qué te ha pasado a vos, Oscar, cuando la has usado? Si alguna vez tuviste como esa experiencia. ¿La he usado? Sí, alguna vez terminé. La usé. Porque por ahí hay un buen uso. También uno puede, es como toda tecnología, por ahí hay hay una mejor manera, ¿no?, de meditar sobre esa técnica. Pero no modifica lo que sería la cita preparada de un amigo, esos que se hacían, che, voy a ir con fulana a tu casa y te la presento y cenamos juntos, vamos al cine. Es más o menos parecido, pero creo que tiene ese problema que señalaba antes, el problema de ser ficticio el encuentro, en el sentido de que está obligado. Uno va obligado, predispuesto a que tenga que gustar y que te guste. Y eso es muy, digamos, como muy poco espontáneo. Y para mí le quita valor
a la posibilidad, y que eso determina después la continuidad de la relación, de esa conexión que se establece en primer lugar. A mí me parece que la otra conexión que decíamos antes, que es la conexión que surge a partir de una tarea en común o de una actividad en común, me parece que es una conexión que tiene más futuro. Pero es cierto que en este momento en Estados Unidos, por ejemplo, hay estadísticas de que 7 de 10 matrimonios se realizan por aplicaciones. Tinder está en 190 países del mundo. ¿Sabes lo que es eso? Mirá cómo se rompió una especie de la frontera de Occidente con Oriente, ¿no? 190 países, casi todo el mundo. Y la otra que es el fenómeno más actual es lo que se está trabajando en el metaverso, en las relaciones de estas conexiones, que es crear una realidad virtual paralela con estos anteojos tridimensionales y demás, que dan como una dimensión a estar con alguien a la distancia. Y poder elegir a una persona tipo ideal, ¿no es cierto?, que lo crea. Y sin contaminarse, ¿no? Sin tener ningún... Claro, y después armar avatares, armar otras parejas, otros mundos paralelos. Mismo que puede estar con una persona ideal tipo cinematográfica, un artista. Bueno, todo eso hace que no sabemos a dónde se puede llegar, pero que sí es una aceleración terrible. Se trabaja con unas aplicaciones, yo me estoy enterando, ápticas, que tienen que ver con aplicaciones en la piel, que dan sensaciones para... Hay ya 2 aplicaciones que se usan en Europa para relaciones a distancia y hasta tener erotismo a distancia, en el sentido de que se trabaja sobre el cuerpo. Son 2 aplicaciones que han tenido demasiado éxito ya en Europa y que seguramente se van a importar a todos los lugares del mundo, ¿no? Así estamos, en este tema que es tan digamos, universal, como es la búsqueda de la pareja, la búsqueda de una relación amorosa, y bueno, pero está unida a la subjetividad de época, ¿no? Yo los escuchaba recién a ustedes cuando decían el neoliberalismo ha conformado un tipo especial de subjetividad que permite este tipo de cosas, como decíamos, de mercancía humana, de romper con todas las estructuras de anteriores, en el sentido de que algo nuevo va a surgir. Lo que pasa es que nos guste o no lo que va a surgir, eso es otro tema. Y decime una cosa, para ir cerrando esta primera intervención tuya junto a nosotros, ¿qué le dirías a un oyente? ¿Te acordás de Solos en la Madrugada, ¿no? De esa gente que está a lo mejor solo pendiente de una radio, en una soledad infinita. ¿Qué le dirías acerca de esta pregunta que nos retorna? ¿Qué hacemos? Aparte de este diagnóstico un poco sombrío que hoy venimos desarrollando. Que no sean ingenuos, que traten de profundizar un poco más y no quedarse solamente con la comodidad o lo que el sistema, la aplicación nos vende, que hay algo que hay atrás de todo eso, que lo que es gratuito no es gratuito, porque el perfil de los datos, las informaciones que nosotros damos, después van a ser aplicadas. Fíjense lo que ha pasado con Cambridge Analytica, que tenía todos los datos de Facebook y demás. Happen trabaja con los datos de Facebook y ya ha reunido, ¿no es cierto?, millones y millones de perfiles en donde crean esos algoritmos después de juntar gente. Bueno, que no hay que ser ingenuo y que darle la utilidad
que uno crea, pero siempre con cierto nivel de desconfianza hacia dónde apunta la manera en que nos quieren ubicar. Okay. Porque hay que ser un poco amo de uno mismo, ¿no? Amo de uno mismo y también confiar en lo irreductible. El sujeto a veces tiene zonas, y por suerte, irreductibles, que no se pueden manipular. Te mando un abrazo. Oscar de Cristóforis está pasando por nuestro programa y Asuntos del Sur, y vamos a contar con él en forma bastante regular. Así que te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias. Vamos un abrazo hablando para acá. ustedes. Bueno, gracias Oscar. Bueno, nos estamos despidiendo. Yo no sé si vamos a escuchar algo de música o no tenemos tiempo. Lo dejamos para la próxima. Dejamos a Pugliese para la próxima. Y solamente quería aprovechar a agradecer el acompañamiento, etcétera, etcétera, de Alejandra Piaggi y la presencia, hablando de presencia fundamental en todo esto, de Daniel Martín, operador, etcétera, etcétera. Y bueno, confiamos en que vamos a insistir, vamos a volver mejores el próximo programa, y desde acá les mandamos un gran abrazo a estos oyentes que estamos construyendo, y eso es lo interesante, ¿no? Ir viendo qué comunidad podemos crear nosotros desde acá, de participación, de diálogo. Y muchas gracias, Adriana. No sé si me gustaría que cierres con algo vos, lo que me quieras decir. Podemos ir cerrando con las palabras de Adriana. Bueno, Dale. como experiencia ha sido muy interesante y vamos a seguir. Y me interesó porque en realidad fue como hablábamos en una especie de polifonía respecto de los mismos temas, ¿no? Sentiste que pudiste conversar y pudimos Sí. transparentar algo de eso. Exactamente. Bueno, Bueno, Jorge, buenas noches. Jorge, tus palabras finales. Que no es tan, digamos, la realidad no es tan terrible. Lo que hay que encontrar son diagnósticos que nos acerquen un poco más a la verdad de lo que pasa. Bueno, creo que esa predisposición a la verdad nos une, y le quería dedicar este programa y todos los que siguen a mi querida amiga María Seoane, a cual quiero mucho, y me estaba acordando todo el tiempo de ella a medida que trabajábamos. Bueno, muchas gracias, y esto fue Asuntos del Sur. Hasta la próxima.